Dios te bendiga, Dios te guarde un día más. Estamos en el día número 14 de 21 días de intimidad con el Espíritu Santo. En el día de ayer, para dar un repaso, estábamos hablando de venciendo los deseos de la carne. Aleluya. Venciendo los deseos de la carne. Estuvimos hablando de qué manera nosotros podemos vencer la carne y estuvimos leyendo las Escrituras. En este día me alegro que estés nuevamente con nosotros. Si llevas 14 días ya escuchando 21 días de intimidad con el Espíritu Santo, es porque realmente quieres una intimidad con Él. Y en este día sé que estás orando por esas personas, sé que Dios los va a transformar, sé que en su infinita misericordia y en el tiempo real de Dios, Dios va a hacer ese milagro de la sanidad, de libertad y de transformación de la misma manera que lo va a hacer contigo y conmigo. Amén. Bien, en el tema de hoy es reconociendo su voz en mi interior. Es hermoso cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de todo, Él nos ha estado guiando desde la desintoxicación, de encontrarnos con nosotros mismos, de saber relacionado a todo, cómo nosotros vencer el enemigo, las armas de cómo trabajar en el mundo espiritual. Hoy vamos a reconocer su voz en nuestro interior. ¿Okay? Reconociendo su voz en nuestro interior. Y yo quiero que busques ahora el Salmo 63. Y vamos a considerar el del 1 al 2. ¿Okay? Salmo 63 del 1 al 2. Salmo 63 del 1 al 2. Aleluya. La palabra dice: Dios mío, ¿eres tú? En forma de pregunta, si lo dice el salmista. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Yo quiero leer esto nuevamente, hijos. Yo quiero que lo mismo que yo voy a hacer, ustedes lo hagan 1, 2, 3, 4, 5, no importa las veces, hasta que ustedes entiendan y Dios le dé una revelación perfecta de lo que es esto a cada uno de ustedes. Miren esto. El salmista le pregunta, Dios, y luego le hace esta pregunta: Dios mío, ¿eres tú? Él está preguntando, ¿eres tú el que está hablando a mi alma? ¿Eres tú el que está hablando en mi interior? Y dice, y ahí entonces toma una acción. Dice, de madrugada te buscaré. ¿Estás viendo? Él está poniendo todo su esfuerzo. ¿Para qué? Para Dios, tú me estás hablando, te voy a buscar, entraré, quiero aprender más, aprender a escuchar tu voz. Y dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ayer estuvimos hablando de cómo vencer los deseos de la carne. Ya hoy, miren esto, la carne está anhelando tener una intimidad con Dios. Dice, mi alma te anhela, tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Estamos hablando en medio de una prueba. Dice, donde no hay aguas. Dice, para ver tu poder y tu gloria. A través de la intimidad y de la búsqueda de Dios, nosotros vamos a ver su gloria, así como te he mirado en el santuario. Bien, dice, nuestro Señor siempre ha querido guiar a sus hijos, pero lamentablemente terminamos tomando nuestras propias decisiones y caminando por nuestros propios caminos. Muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos esforzarnos. No nos procuramos buscarlo de madrugada, buscar tener una intimidad con Él para escuchar su voz. Y empezamos a caminar por nuestros propios caminos y a escucharnos a nosotros mismos. Nosotros fuimos diseñados, cada uno de nosotros fuimos diseñados para reconocer su voz, la voz de Dios y la voz
humana. El Señor nos hizo para reconocer estas voces, la voz de Dios y la voz humana. ¿Ok? Dice, cuando buscamos tener intimidad con Dios, aprendemos a escuchar su voz a través de su palabra y en nuestra conciencia, en nuestros sueños o audiblemente. No lo sabemos de qué manera Dios quiere hablarnos, pero sí yo sé que cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, de la manera que empezamos a escuchar su voz es a través de la palabra. Tenemos que leer la Biblia y así el Señor a cada uno de nosotros nos va a empezar a hablar. El Señor siempre utilizará, el Espíritu Santo siempre utilizará el área de tu conciencia para hablarte, esa voz que hay en tu interior, esa voz que hay que grita dentro de nosotros. No lo hagas, o haz esto, o sientes el deseo de hacerlo, sientes ese impulso que algo por dentro te dice, ve, haz esto, quiero que hagas esto. Que Él usa nuestra conciencia, nuestro subconsciente. El Señor siempre nos hablará a través de sueños o audiblemente. Bien, cuando el salmista dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, significa que cuando enciendes y activas la palabra en tu vida, miren esto, cuando tú enciendes y activas la palabra en tu vida, tomarás las mejores decisiones. Porque cuando nosotros estamos por un camino oscuro, como lo andamos en esta tierra, nosotros tenemos que tener una guianza, tenemos que tener lámparas para poder verla. Hoy día son linternas, son lo que llaman flashlights. Tenemos que, para poder ver algo que nos ilumine en el camino que tenemos que andar cuando andamos en un camino de tiniebla, de oscuridad, porque si no vamos a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando nosotros encendemos, activamos la palabra de Dios, Él nos dice que es lámpara a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Bien, toda decisión tiene que consultarla con el Espíritu Santo. Ahí entonces, ¿cómo nosotros consultamos nuestras decisiones con el Espíritu Santo? Es cuando nosotros le decimos, Señor, no importa que esta decisión sea pequeña o sea grande, yo la voy, Señor amado, a poner en tus manos y yo confío en ti. ¿Por qué? Porque toda decisión tiene que ser consultada con el Espíritu Santo y Él confirmará su voluntad en nosotros. ¿Y cómo nosotros sabemos que es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre traerá paz a nuestro corazón. Siempre que sea la voluntad de Dios va a traer paz a nuestro corazón. Si no proviene de paz, si tú no sientes paz en tu interior de lo que estás haciendo, no proviene de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando tú vas a tomar decisiones, tú tienes que consultarlo con Dios. ¿Ok? Lo más importante en tu vida es el reconocimiento de la voz del Espíritu Santo dentro de ti. Tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Tú tienes que aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Si en este momento donde estamos, ya estamos reconociendo su voz en nuestro interior, ya sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, hemos sido llenos, hemos llevado el proceso, el procedimiento de esta búsqueda con el Espíritu Santo. Ya hoy ya estamos reconociendo, estamos en el tiempo de del reconocimiento de la voz de Dios. Es bien importante el discernimiento en esto. Bien, nadie puede conocer la voz del Espíritu Santo por ti. Nadie va a decir, no, él es el Espíritu Santo, y pues está bien. No, nadie podrá reconocer la voz del Espíritu Santo por ti, ¿ok? Solamente tú reconocerás la voz del Espíritu Santo en tu vida. Cuando el salmista dijo, Dios mío, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú
Padre Santo, eres tú, Dios, el que me estás hablando. Ahí el Espíritu, ahí él empezó a reconocer e inmediatamente dice que de madrugada te buscaré. Él ya tomó la decisión. Padre, eres tú, yo haré esto porque quiero intimar mejor contigo. Yo quiero someterme a ti. Yo quiero, Padre, mi alma te anhela, mi carne te anhela. Ya él se había rendido totalmente en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él había aprendido a que su corazón fuera conforme al de Dios. Es lo que tenemos que aprender ya en esta etapa de nuestras vidas como cristianos. Es de aprender a vivir una vida según la voluntad de Dios. Y como lo sabemos a través de su palabra. Antes hay algo que tenemos que aprender a ejercitar en nuestra vida diaria de fe y de relación con el Espíritu Santo. Y es esto, es escuchar su voz antes de ir al médico. Antes de nosotros tomar la decisión de ir al médico y decirle, y que el médico te diga qué es lo que tú tienes que primeramente consultarlo con Dios. Padre, tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que tienes todo en control, Señor amado. Antes de tú decir, no, lo primero que tengo que ir es al médico, tú tienes que presentarlo delante de Dios. Señor amado, yo confío en ti, oro en ti. Yo creo en la medicina, yo creo en que Dios le ha dado el conocimiento y la sabiduría a la medicina, a los médicos. ¿Para qué? Para que nos ayuden. Claro, yo lo creo, pero también creo en la sanidad divina. Antes de esto tenemos que escuchar su voz. Antes de esto tenemos que escuchar su voz antes que otros puedan afectarte. Tú tienes que preguntarle a Dios. Tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, esto me está afectando, y ponerlo delante de las manos de Dios. Tienes que escuchar su voz antes de tomar que hacer o cualquier decisión en tu vida. Antes de tú hacer cualquier compromiso, tú tienes que ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, es tu voluntad, consultarlo con Él. Cuando nosotros escuchamos su voz, tenemos que escucharla antes de tomar cualquier cambio importante en nuestra vida o ministerio. Es bien importante escuchar la voz de Dios. Y como ya lo sabemos, cuando yo hablo de escuchar su voz, es ir a las Escrituras y saber que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Hay algo que quiero que sepas, y es que Dios nunca te dará algo que vaya en contra de tu bendición. Dios, tú no le digas a Dios, Dios, yo quiero un trabajo, pero yo no puedo ir a la iglesia. Señor, es tu voluntad plena de que ese trabajo sea mío, pero no me permite ir a la iglesia, y no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a adorarte. Yo te puedo decir que eso no es la voluntad de Dios. Eso tú quisiste escuchar, pero yo estoy seguro que no consultaste con Dios para ese trabajo, y verás las consecuencias al final. Cuando es la voluntad de Dios, tú lo consultas con Dios, y Dios siempre te dará algo que vaya conforme a la voluntad de Él y que nunca te afecte. Porque Dios nunca te dará algo que te crea maldición. Nunca te dará algo que para ti sea una bendición y después se convierte en una maldición. Eso no fue de Dios. Jamás Dios te dará algo para maldecirte, sino para bendecirte. Si tú piensas que tomaste una decisión y en el camino te diste cuenta que era una maldición, no le eches las culpas a Dios. Eso no fue Dios que te la dio, fueron tus propias decisiones, porque no lo consultaste con Dios. ¿Ok? El reconocimiento de su voz te permite conocer tu misión, discernir las trampas del enemigo, pero también cuando nosotros conocemos la voluntad y la voz de Dios, eso va a desatar en nuestra vida fe. Eso es el principio de la fe, porque el principio de la fe es la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, nosotros nos procuramos que nosotros podamos escuchar su voz. Podemos escuchar su voz, ir delante de su presencia, poner todas nuestras circunstancias delante de Él. Bien, te voy a decir algo. Tu mayor descubrimiento que tú harás es conocer la voz en el interior del Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos esa hermosa voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual convive con nosotros,
en todo momento. Yo te insto a que te detengas un momento a escuchar y reconozcas la voz interior que hay en ti. Esa voz interior, tienes que reconocer esa voz, cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios, cuál es la voz de mis propias decisiones y cuáles no, cuál es la voz que tú quieres, Dios mío, Padre, quién eres tú y quién es el enemigo. Esta decisión, hay sueños que son de Dios, hay sueños que no son de Dios, hay decisiones que son la voluntad de Dios y hay decisiones que no son la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que son la voluntad de Dios? Están en la palabra. El Espíritu Santo inspiró para que estas instrucciones estuvieran aquí para cada uno de nosotros. Hijos, vamos a orar. Perdónenme. Estamos aquí en esta mañana, Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios amado, que tú me enseñes, Padre Santo. Que tú me enseñes, Señor amado. Enséñame, Padre. Oh Padre Celestial, a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz, Padre Celestial, que yo pueda discernir cuál es tu voz y cuál es la voz de mi voz, Señor amado, y cuál es la voz, Padre Santo, del enemigo. En esta mañana, Padre Santo, yo te pido perdón si he escuchado la voz del enemigo y he tomado decisiones que han sido de maldición a mi vida, pero todo obrará para bien según tu palabra, Dios mío. Dile, Señor amado, desde hoy en adelante quiero conocer tu voz en mi interior y discernir lo que tú tienes para mí, cuál es tu voluntad y cuál no es tu voluntad. Señor, escuchar tu voz antes de ir al médico, escuchar tu voz antes de que otros puedan afectarme, Señor amado, escuchar tu voz antes, Dios mío, Padre Santo, antes de la duda, Padre. Yo no puedo escuchar la duda antes que tu voz, sino tu voz antes de dudar, Padre. Oh Dios mío, yo quiero escuchar tu voz antes de tomar cualquier decisión, Padre, o de cualquier cambio importante en mi vida. Señor amado, gracias por enseñarme hoy a escuchar tu voz. Padre Santo, en este momento yo te doy las gracias. Gracias porque tú hasta hoy me has ayudado. 14 días hemos estado en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo estos 14 días y de mañana estaremos en el día número 15. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue orando por esas personas. Dios los transformará de la misma manera que Dios transformará tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana a la misma hora. Dios te bendiga.